Buenas noches, pastores. ¿Me pueden escuchar? Sí, estamos escuchando, Pastor Luna. Pastor Luna, muy buenas. Muy buenas noches. ¿Todo bien? Buenas noches. Ok, gracias. Estamos ahora en este medio. Bienvenido a todos, ¿no? El Pastor José Luna es el expositor. ¿Está preparado, Pastor José? ¿Bien? Estamos, ¿Sí me está pastor. escuchando? Sí, yo lo escucho bien. No sé si Hola. ustedes me escuchan bien. Ya. Claro, el video nomás que le falta un poco a usted, Pastor José. No funciona el video. sí. Ahorita sí. Ahorita Permita. parece que sí. Ahí Bueno, vamos a dar comienzo. El video todavía nada. Ahorita sí lo veo ya. Bueno, Ok. vamos a dar una oración. Vamos a hacer una oración para comenzar esta noche y agradecer a Dios por esta oportunidad que se nos presenta, por estar reunidos aquí y porque vamos a escuchar la palabra de Dios. Al Pastor Luna, bienvenido también, y a todos los fieles a esta programación, ¿no? Que estamos en esta noche. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, de poder estar reunidos en tu santo nombre. Señor, toda distracción, todo lo que no sea tuyo, Señor, seas alejando de este lugar, de nuestras ideas, todo fuera de este lugar, Señor. Y declaramos que el reino de Dios se establezca en nuestra vida, en nuestros corazones. Y Señor, habla a través del pastor, del expositor de la palabra, y guíalo, Señor. Y nuestro corazón también, Señor, estamos atentos, Señor, a tu palabra, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pastor Luna, bienvenido. Adelante. Muchas gracias, Pastor Johnny. A los pastores que están ya conectados, ¿verdad? Dios los bendiga. Creo que me escuchan bien. Un saludo desde Nueva Jersey, Estados Unidos. Dios los bendiga grandemente. Tenemos que compartir por encargo de Pastor Heredia la segunda parte del estudio acerca de la apostasía. ¿Estamos bien? Se nos había encargado. Entonces, solo para unificar criterios, pastores, recordemos un poquito lo que vimos en la semana pasada. La semana pasada, en la primera parte, habíamos visto con la palabra de Dios, ¿verdad? Sin tratar de interpretar privadamente, con la palabra de Dios vimos acerca de que la apostasía del tiempo final, la apostasía de la segunda venida del Señor, tiene que ver con una figura que se cumplió en cómo fue la apostasía en la primera venida del Señor. Ya establecimos la semana pasada que lo que se cumple en la primera venida en un solo hombre, en el tiempo de la segunda venida se cumple en una compañía de hombres, ¿verdad? De hombres, de personas, porque la Biblia dice que Cristo ahora es un cuerpo de muchos miembros, ¿verdad? Está conformado por millones de miembros. Entonces, el espíritu del anticristo, como menciona Juan, lo vimos la semana pasada, dice, ustedes han oído que el anticristo viene. Yo les digo que ahora hay muchos anticristos, o sea, gente levantándose en contra de Cristo, ¿verdad? Trayendo el espíritu de Satanás. Satanás es el anticristo, o sea, históricamente, desde que el mundo fue establecido, que se ha manifestado a través de diferentes vasos de deshonra, a través de los tiempos, sí, pero es que han manifestado el espíritu de su padre, ¿verdad? De Satanás. Entonces, con ese contexto llegamos para estudiar la apostasía la semana pasada.
y establecimos con la palabra de Dios de que Tesalonicenses menciona y dice: el Señor no vendrá sin que antes venga primero una gran apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, el hijo de perdición. Antes de la segunda venida tiene que manifestarse el hijo de perdición. Y esa palabra, ya lo vimos, de la palabra griega ahí es Apoleón, apoleía, el hijo de la apoleía, el que trae destrucción. Entonces, cuando vamos a la escritura, resulta que la única otra vez en toda la escritura en donde aparece la frase el hijo de perdición es en la oración del Señor Jesús en el libro de Juan, capítulo 17, cuando él orando por sus discípulos dice: Padre, de los que me diste, ni uno solo se perdió, sino solo el hijo de perdición. Entonces, ya hubo un hijo de perdición histórico. ¿Quién fue? Judas Iscariote, el apóstata, el que abandonó la mesa, el que estuvo caminando un tiempo, pero después abandonó el camino de Dios. Él fue el apóstata. Esa es una figura de cómo será la apostasía. Estoy solo recordando lo de la semana pasada. Entonces vemos que la apostasía, si nos vamos por ese parámetro bíblico sin interpretaciones, entonces el espíritu de la apostasía se manifiesta en el tiempo de la segunda venida de Cristo, en nuestro tiempo, en una compañía de personas que estuvieron caminando con el Señor, que por un tiempo fueron parte del cuerpo del Señor, pero que en el tiempo del fin abandonan el camino y manifiestan el mismo carácter de su padre. Judas, su nombre significa alabanza, entonces nos habla de alabanza contaminada. Y Tesalonicenses dice que el hijo de perdición en el tiempo del fin se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La gente piensa que está alabando a Dios y no están alabando a Dios. Están alabando a alguien que se hace pasar por Dios, desde el espíritu de apostasía, alabanza contaminada y amor por el dinero. Él vendió al Señor, vendió sus convicciones, vendió la belleza del Señor, vendió todo lo que Dios le dio a cambio de dinero. Y ese es el espíritu de apostasía. Estamos bien hasta allí, pastores, ¿verdad? Eso lo estudiamos la semana pasada. Es hijo de perdición, hijo de apoleía, ¿sí? Hijo de donde viene la palabra Apolión, como les digo. Ahora, continuando hoy en esta segunda parte del estudio, vemos que hay más sustento bíblico para manifestar todo esto. Claro que sí. ¿Cómo es la apostasía en el tiempo del fin? Y cómo las figuras bíblicas de antes, del Antiguo Testamento incluso, nos arrojan luz. Otra luz que se nos da es que el libro de Malaquías menciona algo y dice: el libro de Malaquías termina de hecho con esta sentencia. Malaquías, el capítulo 4, el Antiguo Testamento termina con esta palabra y dice: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. No necesito llevarles allá, ustedes lo han leído, estamos entre pastores. Dios envió al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Cuando la Biblia se refiere al día de Jehová grande y terrible, está hablando del tiempo de la segunda venida. El tiempo de la primera venida fue un día grande, sí, pero no fue un día terrible, ¿sí? El Señor no vino a ejecutar juicio sobre la tierra. El Señor no vino y trajo destrucción. No, él vino y dice la Biblia y enmudeció y como cordero fue llevado al matadero. El día grande y terrible es una profecía que apunta al tiempo de la segunda venida del Señor. ¿Ok? Y el Señor dice entonces: he aquí yo os envío el profeta Elías antes del día grande y terrible. Ahora, ¿por qué el Señor tiene que enviarnos de nuevo al profeta Elías? Y en palabras de Jesús, no solo Malaquías, en palabras del Señor Jesús, Jesús también dice, cuando los discípulos le preguntan bajando del monte de la transfiguración y le dicen: maestro, no dicen los escritos que Elías tiene que venir primero, ¿verdad? ¿Dónde está Elías? Ellos no sabían. ¿Y qué le responde el Señor? Dice: Elías ya vino, e hicieron con él lo que quisieron. ¿A quién se refería? Por definición bíblica sabemos,
a Juan el Bautista. Juan el Bautista dice, y si queréis recibirlo, dijo el Señor, él era el Elías que había de venir. Entonces, otra vez tenemos lo mismo, de que Elías hizo su aparición en un hombre, en Juan el Bautista. El espíritu de Elías moró en Juan el Bautista en el tiempo de la primera venida, en un hombre. El espíritu de Juan el Bautista, perdón, el espíritu de Elías va a manifestarse otra vez antes de la venida grande y terrible, antes de la segunda venida del Señor, en una compañía de muchos miembros, ¿sí? ¿Y por qué el Señor tiene que enviarnos de nuevo al profeta Elías? Yo, por favor, ojo, pastores, yo no estoy diciendo que Elías, el viejito de barba, el Elías histórico, va a venir y va a aparecer por aquí en alguna calle y nos va a predicar. No, eso fue en el tiempo de la primera venida. Fue un hombre, Juan el Bautista. Estoy dejando claro eso. Estoy hablando de que el espíritu de Elías tiene que venir otra vez y manifestarse otra vez en el tiempo de la segunda venida. ¿Por qué el Señor tiene que enviar de nuevo al profeta Elías? ¿Por qué? Precisamente por la misma razón que estamos estudiando este tema de la apostasía, porque tenemos que remontarnos al Elías histórico, y cuando vemos el Elías histórico en el libro de Primero de Reyes, vemos ahí algo, que Elías, su principal ministerio fue ¿qué? Fue derribar el altar de Baal, ¿o no? Fue derribar el altar de Baal. Por eso es su principal llamado que tuvo Elías, ¿sí? Y él les dijo, ¿hasta cuándo? Recuerden, él llegó incluso a un punto de decirle, Señor, solo yo he quedado. Todos se han ido en pos de Baal. Solo yo he quedado, Señor. El pueblo de Dios en la época de Elías estaba entregado a una falsa adoración. El altar de Baal estaba en su apogeo. Y Baal quiere decir Señor. La gente estaba convencida que estaba adorando al Señor. ¿Ok? Recuerden, Tesalonicenses dice, hablando de este tiempo, se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. La gente cree que está adorando a Dios, pero no, es el altar de Baal en muchos lugares levantado. Eso es la apostasía. ¿Por qué el Señor tiene que enviar de nuevo al profeta Elías? Porque tiene que derribar de nuevo el altar de Baal encendido en medio de su cuerpo, de su pueblo, de la iglesia, antes de la venida del Señor. Y Elías les confrontó y dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, pues váyanse en pos de él, pero defínanse. Es lo que dijo Elías, defínanse. Y todos sabemos la historia, cómo los llevó ahí en el monte y degolló a los 400 profetas de Baal y pues todo eso, ¿verdad? Entonces, esa es otra figura, hermano, de lo que debe acontecer en el tiempo del fin. El Señor tiene que enviar de nuevo el profeta Elías en vasos preparados que se levanten en este tiempo para decir al pueblo de Dios, ya basta de la contaminación que está sucediendo hoy en la iglesia. Necesitamos de nuevo el espíritu de Elías en vasos preparados, en pastores, en ministros. Tenemos ese llamado, ¿verdad? Cuando el 85 o el 90% del pueblo de Dios está yendo rumbo en la apostasía, en, en un evangelio tibio, mediocre, ya no se confronta el pecado y pues llenos, como dije, de alabanza contaminada y llenos de espectáculos y llenos de cosas y jóvenes tomando el control de todo el ambiente musical y trayendo rock y trayendo esto y la gente dice, oh, esto es alabanzas para Dios, es un concierto de rock para Dios. No, no, no es para Dios, es el altar de Baal. Es el altar de Baal, una vez más encendido allí. Es una falsa adoración. No sé si me estoy dando a entender. O sea, pero tengo que correr porque tenemos poco tiempo, ¿verdad? Esto debería ser un estudio de un seminario completo de varios días. Pero es un compendio y pues ayuda mucho que estoy con pastores y pues ustedes saben todas estas citas para evitarnos ir a cada una de las citas de la Biblia, ¿verdad? Ahora continuemos viendo los tiempos de apostasía. Veamos ahora el carácter de un apóstata, porque uno de los pastores la semana pasada dijo algo muy cierto.
Porque nosotros no debemos estar aquí sentados en este foro diciendo, bueno, las iglesias, cómo están ahí afuera, las apóstatas, y sí, qué terrible, yo conozco una en mi pueblo y cómo hacen esto, y gracias a Dios, nosotros somos los buenos, ¿verdad? Nosotros no hemos caído en apostasía, gracias a Dios que mi iglesia es bastante sana, mi iglesia es así, o sea, es que el corazón humano siempre es dado a ubicarse dentro del lado de los buenos. ¿Se han dado cuenta? Cuando leemos los proverbios, los antitéticos de la Biblia, cuando vemos esa antítesis entre el justo y el necio, el justo hace esto y esto y esto, o el sabio hace esto y el necio hace esto y esto y esto. El sabio hace esto y en cambio el necio hace esto y esto. Seamos honestos, ¿dentro de qué grupo nos ubicamos? Automáticamente nos ubicamos dentro del grupo de los sabios, de los buenos, y dicen, ay, sí, los necios, ¿verdad? Están ahí afuera. Eso es un peligro. Eso es un peligro. Solamente, qué bonito el estudio que estamos teniendo, pero la apostasía está ahí afuera, en esas iglesias, ¿verdad? Y allá con esos reggaetoneros y gracias a Dios, no, y nosotros no nos ha tocado. Espérense, hermanos, el carácter de los apóstatas está mencionado en Segunda de Pedro, y ahí sí quisiera que vayamos. Con respeto les pido que me acompañen. Segunda de Pedro. Vimos este pasaje en la plática anterior. Segunda de Pedro, el capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente, ya lo vimos, herejías destructoras. Esta palabra es apoleías. ¿Sí? Ustedes lo pueden comprobar en su diccionario. Introducirán apoleías, y Pedro obviamente está apuntando al tiempo del fin en sus epístolas. Dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Destrucción repentina. Y luego nos va a dar el carácter, nos va a dar una información de el carácter de cómo identificar a la gente que está cayendo en apostasía. ¿Sí? No tengo el tiempo para revisar uno por uno, solamente aparté 3 para que veamos. El versículo 3, ¿cuál es el carácter de un apóstata? Versículo 3 dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Característica número 1, avaricia. Avaricia, un amor por el dinero. Eso es lo que pasó con Judas. Poco a poco su corazón empezó a inclinarse hacia el deseo del dinero, como dice la Biblia, el dios Mamón, ¿verdad? Otro dios. Si no puede servir a dos señores. Por años, desde jóvenes, desde niños hemos oído la frase, cuidado los ministros seremos probados en la moralidad, en el dinero y en el orgullo, ¿verdad? Los 3 enemigos de un ministro de Dios, eso hemos oído desde siempre, y yo estoy de acuerdo con esto. ¿Cuántos ministros vendieron como Judas sus convicciones debido a la avaricia? Entonces, mucho cuidado, pastores amados, con ser llevados por la avaricia, por el deseo y avaricia no tiene solamente que ver con el dinero, por favor. No, avaricia viene, es una palabra que realmente lo que significa es algo que quiere más, avaricia, o sea, que no se sacia, que quiere más, que quiere más. Un estilo de avaricia puede ser el querer ser visto, el querer ser reconocido. Ustedes han visto ahora cuántos youtubers en internet, ¿sí? Gente que, que trapea el piso con el evangelio del Señor, pero tienen canales y en donde se dedican a insultar a unos, a denigrar a otros, a denunciar a otros y a poner cosas. ¿Por qué? Porque 250,000, 300,000 visitas, y los likes, los me gusta, entonces ellos están interesados en eso y quiero más, quiero más, quiero más. Y como quiero más, no importa vender mis convicciones, porque lo que quiero es más. Yo quiero un hombre, avaricia. Quiero más dinero, avaricia.
Quiero monetizar, avaricia. Quiero más me gusta, avaricia. Quiero más fama, avaricia. Quiero más invitaciones, avaricia, avaricia. El carácter de los apóstatas estamos viendo en este segundo punto. Desde el versículo 12 vemos otra característica del carácter de los apóstatas. Estoy en segunda de Pedro 2:12, dice, pero estos, hablando de los apóstatas, hablando mal de cosas que no entienden, dice. Y yo creo que son los youtubers, maestros que se amontonaron. El Señor no profetizó y dijo que en el tiempo del fin se amontonarán maestros según sus propias concupiscencias. Es lo que estamos viviendo ahora. Todo el mundo es un maestro, todo el mundo habla, todo el mundo pone un canal, todo el mundo dice cualquier cosa, cualquier locura, porque ahora es gratis. Ahora cualquiera puede publicar. Dice, hablando de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, en su apoleía. Dice versículo 13, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicia y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Característica número 2. Número 1 era avaricia. Característica número 2 de un apóstata, el que goza de los deleites temporales de este mundo. El gozar, tienen por gozo los deleites temporales de este mundo. Son manchas, dice, hablan cosas lindas, cosas infladas, y dicen, wow, esto es el reino de Dios, esto es el poder de Dios. Pero hablan de cosas que no entienden, dice, y su final es que lo que anhelan ellos es gozar de los deleites. ¿Y sabe qué? Yo creo que es una profecía clara que apunta a la gran parte del pueblo de Dios que dejaron el evangelio de la cruz hace mucho tiempo. Ya no se predica la cruz de Cristo en las iglesias, mis amados hermanos. Eso fue reemplazado por un mensaje tibio, por un mensaje pobre, por un mensaje que no confronta el pecado. ¿Sí? ¿Y cuántos pastores son culpables de eso, de que dejaron el mensaje de la cruz? ¿Qué es el mensaje de la cruz? El que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El camino del Señor no debemos predicar que está lleno de gozo y de triunfo y de que solo reclama y en el nombre de Jesús lo tienes y dile al que está a tu lado, tú eres lindo y dile al que está, tú eres hermoso y dile al de atrás que tú eres hijo de rey y oh, qué lindo, qué man. Por eso hay mega iglesias. Por eso hay mega iglesias. Porque si en la otra cuadra está una iglesia donde un pastor es fiel y habla de la cruz de Cristo, de negarse a uno mismo, ¿a dónde quiere ir la carne? Pues a la iglesia apóstata. Porque ahí le dicen, tú eres rey, tú eres guapo y todo está bien y no pasa nada, sigue adelante. El gozar de los deleites temporales siempre. Es el carácter de los apóstatas, que no me confronten mi vida. ¿Sí? Yo voy a la iglesia, escucho la palabra, echo mi ofrenda y ya me voy, pero no se metan conmigo. Ya, estamos bien. Oh, por supuesto, tener una iglesia de 8,000 personas de esa manera es muy fácil, pastores. Es muy fácil. Entonces, número 1, avaricia. Número 2, gozar de los deleites, haber abandonado el evangelio de la cruz. Y número 13 es 14, versículo 14, segunda de Pedro 2:14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen las almas inconstantes y tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Otra vez, hijos de maldición. Dice ahí, tienen los ojos llenos de pecado, ojos sucios, pecados morales. Es otro síntoma, amados pastores, de un corazón que está en el camino de la apostasía. Y eso abunda. Pedro es un libro que apunta al tiempo en el cual nosotros vivimos actualmente. Debemos decir eso con tristeza, con dolor. Hoy, hermanos amados, cuando aquí en Estados Unidos, en una encuesta realizada, más
una encuesta secreta, más del 85% de pastores admitieron que pasan regularmente mirando suciedades y páginas sucias en el internet, en sus teléfonos, en sus computadoras, en sus tabletas. Imagínense cómo está el pueblo de Dios. Pecados ocultos, los ojos llenos de adulterio. Quiero decirles, mis amados pastores, con mucho respeto, amado pastor, si tú estás perseverando en un camino de pecado con tus ojos y haces cosas incorrectas delante del Señor, sí, cuando nadie te ve, y si yo hiciera eso, entonces déjame decirte que tú y yo somos impostores en el púlpito. Somos impostores parados en el púlpito, amados hermanos. No merecemos estar allí. Y la Biblia dice, y la condenación para ellos no se tarda ya. No se tarda porque estamos ya a punto de que el Señor venga. Y ya les voy a mostrar cuándo será esto. Ese es el punto siguiente. Pero, amados hermanos, no podemos nosotros como ministros del Señor, no podemos estar entregados a un espíritu de lujuria a través de mirar cosas incorrectas. El Señor no va a bendecir nuestro ministerio. El Señor no va a bendecir lo que predicamos. Va a ser solamente sacado del internet, sacado de la concordancia, pero no de una vida santa, no de un encuentro con el Señor. Y podemos predicar un mensaje bien tratado, con homilética, con hermenéutica, con exégesis y apologético. Que va a jugar el León, ¿no? Pastor, estoy con inconveniente. Hay un retorno de sonido. Pastor Heredia. Gracias, pastor. Entonces, pastores amados, temblemos ante el Señor y supliquémosle al Señor ser librados del espíritu de lujuria, mis amados hermanos, por amor a las ovejas de las que pastoreamos. Sí, la mano del Señor caerá fuertemente sobre nuestras vidas si nosotros, tomando el púlpito sagrado, después hacemos cosas inmorales y, como dice aquí, con ojos llenos de adulterio. Señor, libra a cada pastor, libra nuestras vidas, Señor, que nos mantengamos puros, que prediquemos el evangelio sin mácula. Amén. Algo que dice el versículo 19, dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Qué tremendo, ¿verdad? Hermanos, que prediquemos con el ejemplo. No podemos solamente un mensaje bien trazado, hermano, Dios quiere esto, Dios espera esto de ti, y después nuestra vida privada no es lo mismo que pretende ser nuestra vida pública. Eso es un apóstata. Les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de cadena y de corrupción. Señor, líbranos. Vamos al punto último, al punto número 3. El número 1 era una recapitulación de la semana pasada. El número 2, el carácter de los apóstatas, avaricia, gozar de los deleites y tener pecados ocultos de lujuria. ¿Ok? Solamente 3 que hemos visto, pero hay muchos. Ustedes pueden dar un estudio en su iglesia desarrollando todo el capítulo 2 de Pedro. Ahora, vamos al punto número 3. ¿Cuándo será la manifestación total de esta apostasía? Y eso nos va a arrojar luz para saber cuándo será el retorno del Señor. ¿En qué tiempo vendrá el Señor? No fecha, día y hora, por supuesto, pero ¿cuándo sabremos que el tiempo ha llegado? ¿Sí? Yo creo que es algo que debemos nosotros con seriedad, mis amados hermanos, estudiar. Para eso necesitamos, otra vez, sin perder Pedro, por favor, sin perder Pedro, volver a Primera de Tesalonicenses, unas hojas antes. Primera epístola a los tesalonicenses. En el capítulo 5, el apóstol Pablo escribiendo les dice, pero acerca, 5:1, tesalonicenses, primera. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Mire, aquí nos va a dar una señal. Que cuando digan
paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, ¿qué dice? Destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Aquí hay una señal, una clave que nos da el Señor. Dice, ustedes no necesitan, tesalonicenses, que yo les escriba. Ustedes saben que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Pero aquí les doy una clave. Cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos, sobre los que estén diciendo paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. Apunten esa frase. Destrucción repentina viene cuando se predique paz y seguridad. Destrucción repentina. Ahora, volvamos a segunda de Pedro. Por eso les pedí que no lo perdieran. A nuestro texto base, otra vez, 2:1 de segunda de Pedro. ¿Sí? Voy a leerlo por tercera o cuarta vez en este estudio. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente, óigame bien, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos, ¿qué dice? Destrucción repentina. La misma frase de Tesalonicenses. Destrucción repentina menciona Tesalonicenses, destrucción repentina menciona segunda de Pedro. Solo que si sumamos la palabra, porque la Biblia dice que la suma de tu palabra es la verdad, si sumamos la palabra, aquí tenemos una clave bien linda. ¿Sí? Dice aquí que en Tesalonicenses dice, cuando digan paz y seguridad, ahí es cuando va a venir la destrucción repentina y ahí el Señor les va a tomar como ladrón en la noche y no van a escapar. ¿Estamos bien? Estoy leyendo bien, estoy interpretando bien. Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. ¿Sí? Entonces, y cuando vamos a Pedro, resulta que dice que maestros falsos en el tiempo del fin introducirán encubiertamente en la iglesia herejías destructoras. ¿Y cuál es el producto de esto? Dice, y entonces vendrá destrucción repentina, la misma frase. Entonces, es correcto que como estudiantes serios de la Biblia interpretemos de esta manera sumando los dos pasajes. Que en Pedro dice que en el tiempo del fin a la iglesia del Señor serán introducidas herejías destructoras. ¿Cuáles son esas herejías destructoras? Yo no tengo que interpretar. Tesalonicenses ya me interpretó. Las herejías destructoras son el mensaje de paz y seguridad que hoy se predica en el cuerpo de Cristo. El mensaje de paz, prosperidad, el mensaje del evangelio suave. Eso, a eso Pedro le llama herejías destructoras. ¿Y qué trae como resultado? La destrucción repentina y la venida del Señor. La venida del Señor como ladrón en la noche. Resumo en esto. Cuando el pueblo de Dios esté entregado a una falsa adoración, cuando el pueblo de Dios esté en su época de apogeo de amar el dinero, cuando el pueblo de Dios esté lleno de avaricia, cuando el pueblo de Dios tenga pecados ocultos, cuando el pueblo de Dios dejen el evangelio de la cruz y se dediquen a predicar en las iglesias un mensaje de paz y seguridad, que no pasa nada, que todo está bien, que el Señor entiende, que adelante, que esto, lo otro, un evangelio tibio, que no confronta el pecado. El Señor dice, en ese momento vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. Y en ese momento el Señor viene como ladrón en la noche. Termino con esto. Cuando la iglesia del Señor deje el evangelio de la cruz y prediquen paz y prediquen, dale un aplauso porque tú eres hijo de rey y no importa cómo estás y para el cielo te vas. Cuando la gente predique un evangelio liviano, cuando haya
cantidad de pecados ocultos en el pueblo de Dios, en las iglesias, cuando la gente esté llena de pecados en sus ojos. Yo creo que es una profecía que habla del celular, del tiempo en el que vivimos. Cuando el pueblo de Dios esté plagado de esos pecados, con ojos llenos de adulterio, allí vendrá el Señor como ladrón en la noche, y no escaparán, dice, y no escaparán. El Señor viene para tener litigio en contra de la apostasía. Eso es la apostasía en medio del pueblo de Dios. Desde el aporte que he podido dar, mis amados pastores, si hay alguna pregunta, algún comentario, con mucho gusto estoy dispuesto para defender lo que hayamos expuesto. Amén. Pero gracias por habernos escuchado y espero haber aportado un poquito en este tema de la apostasía. Les doy el paso a los hermanos encargados. Gracias, pastores. Dios los bendiga. Gracias, Pastor José Luna. Pastores, qué hermoso poder ver este mensaje tan sencillo y profundo, pues, ¿no? Me acuerdo cuando estaba en el seminario, me llevaba el Señor a que el maestro de teología decía, ¿qué opinan ustedes, estudiantes? Dicen, si ustedes hacen unas 40 células y el que haga 40 células en la casa le vamos a dar un carrito, ¿no? Entonces por ahí uno se prendió y dice, eso es dable, pues pastor, dice, es marketing espiritual, es algo para poder, ¿no? Y parece que fuera algo que nos ayudaría, ¿no? Pero cuando uno se enfoca ya directamente en un carro, que no es que sea malo, ¿no? Ya muchas veces se va desviando el mensaje. Entonces a mí yo dije algo contrario a eso, ¿no? Dije, pero ya nosotros iríamos ya va por el carro, por las células por el carro que por las células de Dios. Y me acuerdo tanto que todos estaban, casi la mayoría, unos de 20, unos 12, 13 estaban de acuerdo en eso, ¿no? Pero el pastor, el teólogo estaba solamente hablando sobre cuál era nuestro interés, pues, ¿no?